El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhouse. Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:31 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia este miércoles 1 de septiembre del 2021. Les deseamos un feliz inicio del mes de septiembre. En la revista de opinión Democracia de este miércoles vamos a abordar temas de interés y de coyuntura. En primer lugar, el tema de la defensa de la soberanía e integridad territorial, soberanía aérea, la instalación de los radares en Montecristi, provincia de Manabí, frente a esa amenaza permanente del narcotráfico. También vamos a abordar el anuncio que hiciera el gobierno de eliminar la tabla de porte de drogas. Eso será muy importante, vamos a tener un panel en ese sentido. Y también evaluar los 100 días de gobierno. Se cumplen 100 días de la administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza y es bueno evaluar lo que ha sucedido. Por un lado, la urgencia del Ecuador ha sido la vacunación, el plan que ha llevado a cabo y que ha sido exitoso. Hay que reconocerlo. Quizás no se llegó exactamente al número de 9 millones en 100 días, pero casi bordea esto. Y en 1 o 2 días esto se va a cumplir, lo cual, además del cumplimiento de esta meta, también se refleja una menos demanda en las unidades hospitalarias, lo cual es bueno. Lo que no significa que se haya arreglado ese problema estructural de la salud pública en el Ecuador, en donde el propio vicepresidente de la República ha señalado que es un desastre lo que sucede con la administración, con la provisión de medicamentos. Pero en contraste con el cumplimiento de este plan de vacunación, hay otro interrogante que queremos plantear, como es ¿qué pasa con la educación? A propósito del inicio del ciclo escolar en la Sierra y Región Amazónica Ecuatoriana este 1 de septiembre. No todos los planteles van a recibir presencialmente, hay algunos que han sido autorizados, pero también hay que decirlo, hay otros que debieran tomar las medidas y precauciones del caso. Todavía está latente el virus en el Ecuador y en el planeta, y por ello quisiéramos saber cuáles son las acciones que viene tomando en un sector tan importante como es la educación. Si no cambia la educación, este país no va a cambiar si no tenemos educación de calidad. El Ministerio de Educación hizo algunos anuncios semanas atrás, días atrás, que el retorno de los alumnos será progresivo y voluntario, lo cual está bien. Ningún establecimiento podrá obligar la presencialidad como única alternativa de estudios.
No es obligatorio el uso de uniformes, señora ministra de Educación. Señores directivos de esta cartera de Estado, verifiquen, supervisen, porque ya hay quejas de padres de familia que en medio de la pandemia muchos se quedaron sin trabajo. Hay exigencia de los uniformes. Por tanto, ustedes tienen desde el Ministerio de Educación que cumplir con esos controles. Los establecimientos no podrán pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos. Hay que verificar, hay que evaluar. ¿Acaso no hay unidades educativas que están diciendo hay que comprar esto y vaya a tal parte, a la dirección tal? Es decir, una disposición para que se adquiera obligatoriamente insumos escolares. Los padres de familia tendrán la alternativa de decidir si sus hijos retornan de manera presencial. Eso es importante, hay que evaluar y decidir responsablemente los padres. Y las escuelas y colegios deberán implementar medidas que garanticen a los estudiantes que sigan su formación académica desde casa. Esto es importante. Estaremos pendientes de lo que suceda en este inicio del año escolar, pero el Ministerio de Educación tiene una obligación de supervisar que al menos en esta pandemia, por favor, señores directivos, especialmente en el sector privado, en el sector particular, muy respetable, por cierto, pero por favor, piensen en los padres de familia, piensen en la crisis económica, piensen en el desempleo que ocurre en el Ecuador. Bien, también quiero señalar que hoy evaluaremos los 100 días con un informe que tenemos de Sedatos y que da cuenta de números de esta encuestadora muy importantes. Por ejemplo, cómo ha mejorado la perspectiva, la situación futura del país. ¿Qué piensan los encuestados? Cuando el 5 de abril del 2020, un 6.9% decía que será mejor. Al 30 de agosto, hace 2 días, el 58.1% es optimista, piensa que será mejor, lo cual es bueno. El estado de ánimo de los ecuatorianos en abril del 2020 estaba en 19.6% y al 30 de agosto está en el 52.7%. ¿Cuánto ha subido ese optimismo que el gobierno debe tomar debida nota para que esto incluso mejore sustancialmente, sea una aspiración que se cumpla de los ecuatorianos? La credibilidad del presidente. Si el 4 de junio del 2021 tenía una aprobación del 71.4%, al 5 de agosto el 73.5% y al 30 de agosto 74.1%. Señor presidente Lasso, aproveche lo que está pensando la mayoría de ecuatorianos, la mayoría de encuestados, que usted no debe desaprovechar esta oportunidad y servir al país, romper ese esquema en donde todavía quedan rezagos que obstaculizan al Ecuador, como es la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no da paso a los proyectos necesarios, por ejemplo, para la generación de nuevos empleos, tiene que pensar en las herramientas constitucionales, en las herramientas legales, para que esta Asamblea o trabaja por el país o simplemente constitucionalmente tiene que irse a su casa. Bien, queremos iniciar la jornada de entrevistas, saludar al señor comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el brigadier general Giovanni Espinel. Un gusto saludarlo, general Espinel. Queremos conocer, quizás en coyuntura, el primer tema, cómo va el proceso de instalación del radar en Montecristi, tan fundamental para el Ecuador. Recordemos que este país perdió el control, y no por falla de hoy. Recordemos que en el año 99 y por una década tuvimos un convenio para la instalación del FOL de Manta, que Estados Unidos de América contribuyó con ese control. Lastimosamente terminó el convenio. En ese gobierno nefasto de Correa se terminó y quedamos de alguna manera en indefensión. Hoy, ¿cómo se piensa rescatar eso para que haya al menos un debido control?
General Espinel, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Recibo un cordial saludo por parte de la Fuerza Ecuatoriana. Para entrar un poco en contexto, creo que es importante empezar dando a conocer el artículo 3 de la Constitución de la República, donde nos establece los deberes primordiales del Estado, en donde nos conocer que es garantizar y defender la soberanía nacional. Asimismo, dentro de la misma Constitución, en el artículo 158, determina la misión fundamental de las fuerzas, como es la defensa de la soberanía e integridad territorial. Con todos estos insumos, a nivel del Ministerio de Defensa, se dictan las diferentes políticas a través del libro blanco, cuales son recogidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se elaboran los diferentes planes que llegan a cada una de las fuerzas, sea al Ejército, sea a la Marina y a la Fuerza Aérea. En ese sentido, nosotros como Fuerza Aérea somos encargados de la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. Partiendo de todo esto, es obligación con los diferentes recursos con los que cuenta la Fuerza Aérea cumplir con este control del espacio aéreo. Para eso, nosotros tenemos un sistema de defensa aérea que entre los elementos tiene aviones y radares. Los radares son colocados en áreas para poder cumplir con misiones, sobre todo cuando se tiene el control de algún tráfico no identificado, es decir, que no está siguiendo las regulaciones, la Dirección General de Aviación Civil, inmediatamente nosotros cumplimos con la detección de esta aeronave y activamos a otro de los elementos del sistema de defensa aérea, como son las aeronaves, que normalmente están siempre de manera permanente listas para despegar todos los días del año. Cuando se tiene este tipo de detecciones, disponemos de la reacción inmediata, que son nuestros aviones, que son enviados e interceptación. Con este contexto legal y por otro lado cumpliendo la misión propia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de adecuar un sistema de defensa aérea basado en radar para poder realizar aérea a nivel nacional. Con todo esto, dice que existe una permeabilidad al no tener por el momento un radar en la provincia de Manabí. Requiere un radar por los diferentes eventos que se han dado a través de naves no identificadas, es decir, que están trabajando al margen de la ley por esta área específicamente de nuestro país. General Espinel, si me permite, para que nos explique precisamente el significado de estos TNI, el tráfico no identificado, cómo se ha instalado cómo se está instalando el radar, pero también será fundamental, general Espinel, el que dentro del marco constitucional, como usted bien ha señalado, esos principios de la defensa de la soberanía e integridad territorial, ¿cómo se va a operar cuando conocemos que al no contar con un radar, lastimosamente ingresaban aeronaves presumiblemente con droga, algunas detectadas, encontradas con eso, e incluso no solo alrededor de Montecristi, hay una gran pista en la misma provincia de Manabí, cerca de Jama, que era una pista de más de 20 metros de ancho y más de 1.200 metros de largo. Es decir, para construir eso no es tan simple de llevar en una volqueta ripio, arena, sino un hecho muy visible que no podía ser controlado. ¿Cómo afrontar este tráfico no identificado, general Espinel? Manabí es una
pregunta que todo el mundo se hace porque en otro lugar. Y es considerar alguna cifra y decir por esta razón. Le comento la incautación de droga en el año 20, en el semestre, fue de toneladas. En un periodo un diálogo, este es un diálogo con el señor comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el brigadier general Giovanni Espinel. Tenemos un pequeño desperfecto, eso es parte de la vida diaria, en la conexión con el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Vamos a retomar, hablando de este tema tan fundamental, la defensa de la soberanía y control territorial, la defensa para enfrentar a este mal que tiene el Ecuador, el tráfico de drogas. Y la provincia de Manabí, en donde se va a instalar precisamente el radar en el Cerro de Montecristi, en donde hubo algunas reacciones de gente que o desconocía esto o presumiblemente estaba contribuyendo para estas acciones ilícitas. Retomamos el diálogo con el señor comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el brigadier general Giovanni Espinel. Nos estaba explicando, general Espinel, precisamente el tema de cómo se afronta, cómo se controla, en lo que le corresponde a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el control aéreo, estos TNI, el tráfico no identificado, general Espinel. Sí, penosamente no tenemos el retorno del general Giovanni Espinel para que nos siga explicando esta tarea, esta misión que cumple la Fuerza Aérea Ecuatoriana en defensa de la soberanía e integridad territorial, los controles aéreos, y una de las herramientas es la instalación de los radares en el Cerro de Montecristi. Esto incluso permitirá detectar las aeronaves que entren en esa zona y puedan ser controlados, porque este mal del narcotráfico corroe al país, está haciendo mucho daño al Ecuador, y si no se controla a tiempo, si no se detecta a tiempo, simplemente va a ser mucho más difícil, cuando sabemos que provincias como la de Manabí o de Esmeraldas han sido incautadas toneladas de droga que cada año se incrementa sustancialmente. Bien, muchas gracias, señor comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, brigadier general Giovanni Espinel. Nos explicaba usted, por favor, cómo se controla el tráfico no identificado, el TNI. No sé si me escucha este momento, por favor. Sí, le estamos escuchando, general. Por favor, adelante. Bueno, yo les decía que es importante ver cómo se manejan algunas cifras a nivel nacional, lo cual nos va a permitir darnos cuenta de por qué Manabí. A nivel nacional, la incautación de drogas el año 2020, en el primer semestre fue de 45 toneladas, en tanto que en el mismo periodo, en el año 2021, se ha duplicado. Y de acuerdo a las estadísticas propias de la Policía Nacional, se ha logrado incautar 93 toneladas. Pero algo que nos llama mucho la atención, en la provincia de Manabí, en el año 2020, en el primer semestre, se incautó 1.2 toneladas, en tanto que en el mismo periodo, en este año 2021, se ha quintuplicado y se ha incautado 6.7 toneladas. Asimismo, homicidios que están directamente ligados a este tipo de situaciones, como es el narcotráfico,
vemos que a nivel nacional, el año 2020, en el primer semestre, se contabilizó 144 homicidios y en el año 2021, 336. Y solo en la provincia de Manabí, 32 homicidios en el primer semestre del año anterior y en este año 88, es decir, estamos hablando del 25% de los homicidios ligados a lo que es el narcotráfico se han dado en la provincia de Manabí. En relación a cómo nosotros manejamos esta situación de los tráficos aéreos no identificados que aterrizan en cualquiera de las pistas, que son a veces improvisadas, como son playas cuando baja la marea, que tienen kilómetros de largo y algunos metros de ancho, lo cual permite que este tipo de aeronaves aterricen ahí, o carreteras, o pistas de algún tipo de camaronera, o palmicultora, entre otros. Nosotros, a través de un trabajo de intercambio de información interagencial entre los diferentes países, tenemos la información que un tráfico no identificado se está aproximando a Latinoamérica. Se alerta de una manera más detallada a cada uno de nuestros radares para que estén pendientes, de acuerdo a unos cálculos que se hacen, para saber a qué hora específicamente estaría arribando a nuestro país y ya poder tener la detección propia con nuestros radares. El momento que nosotros ya tenemos la detección en cualquiera de nuestros radares, inmediatamente disponemos que despeguen nuestras aeronaves. Paralelamente, mientras esto se está dando, nosotros alertamos a las unidades de superficie, a las unidades tácticas, sea de la Marina, sea del Ejército, de la Fuerza Aérea, y coordinamos también directamente con la Policía Nacional para que luego de que nosotros, a través de un seguimiento aéreo, podemos obtener ya las coordenadas donde ha aterrizado este tráfico aéreo no identificado, inmediatamente puedan realizar su intervención y puedan cumplir con la detención de esta aeronave y sobre todo en algunos casos ver si se logra también la captura de las personas que vienen en dichas aeronaves. Entonces es un trabajo sincronizado, coordinado entre varias instituciones que de manera permanente estamos trabajando en lo que es la vigilancia y control del espacio aéreo. Y al tener esa permeabilidad, nosotros como país, en la provincia de Manabí, hemos considerado lo importante, prioritario y urgente de poder tener un radar en Manabí. Luego de varios estudios que nosotros hemos realizado a través de nuestro personal técnico especializado y también de software que son específicos para este tipo de cálculos, definimos que el mejor punto para poder instalar este nuevo radar es en el cerro de Montecristi. Entonces estamos avanzando con el trabajo en el cerro. Esperamos en un par de meses ya poder contar con ese radar, con ese dispositivo que va a ser parte del sistema de defensa aérea de nuestro país y poder realizar el control efectivo en esta provincia y por ende en el país. General Espinel, muy ilustrativo los datos que usted nos ha dado, pero que debiera preocupar al Estado ecuatoriano en general, a la sociedad ecuatoriana, cuando usted comparaba entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, casi una duplicación en general de lo incautado, a sabiendas de que lo que se incauta, según los expertos, según gente de inteligencia policial, se incauta un 20, un 25% de lo que transita por el Ecuador. Eso da la dimensión de lo que está sucediendo en una parte de nuestro territorio. General Espinel, importante la explicación que ha hecho también de Montecristi, donde se va a instalar ese radar. ¿Cuál será el alcance de ese radar que permita detectar, no solo en la zona cercana de Montecristi, sino en la provincia de Manabí? Bueno, con este radar, al tener una ubicación importante en la provincia, nosotros vamos a tener un alcance que va a permitir cubrir la parte norte de la provincia de Santa Elena, la provincia de Manabí, y la ventaja de ese punto es que no tenemos ningún tipo de obstáculo alrededor. Todo eso nos ayuda para que podamos maximizar
la detección por parte de nuestro radar. Es decir, estamos maximizando las capacidades de nuestro radar, es decir, que estaremos cumpliendo de manera apropiada con la vigilancia del espacio aéreo, que es la responsabilidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y también partiendo del hecho de que con toda esta explicación que hemos tenido la oportunidad de hacerla en esta mañana, damos cuenta que este proyecto es importantísimo para la seguridad nacional en el ámbito aéreo. La capacidad operativa, sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo nacional. Entonces, con todo lo que estamos realizando como Fuerza Aérea, como Fuerzas Armadas y como país, vamos a tener un sistema de defensa aérea que nos permitirá realizar la vigilancia de estas aeronaves que a veces están volando al margen de la ley. General Espinel, si bien la responsabilidad directa en el control ha recaído en la Dirección de Aviación Civil, le digo esto porque el anterior comandante, el teniente general Mauricio Campuzano, con quien tuvimos el gusto de dialogar en varias ocasiones, él en una de las entrevistas decía que se estima que alrededor de 2.000 pistas no controladas, no registradas, existen en el Ecuador. Esa no es una amenaza latente. ¿Y cómo enfrentar? Insisto, no corresponde exclusivamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana ese control, sino a la aviación civil, pero esto debiera ser una preocupación en el espacio aéreo. Mire, aquí yo quiero dar a conocer otras cifras que también son importantes, que nos van a permitir darnos cuenta de la dimensión de este problema que nosotros estamos teniendo. Entre el año 2003 y el año 2021, de acuerdo a estadísticas asimismo que nos ha proporcionado la Policía Nacional, se han capturado 29 avionetas. En esas avionetas, 15.5 toneladas de droga. Se han detenido a 157 personas y estas 29 aeronaves han estado operando en 33 pistas aproximadamente. Entonces, viendo todo este problema que nosotros tenemos como Fuerza Aérea Ecuatoriana, todas las semanas con nuestras aeronaves, sean helicópteros, avionetas o aviones, realizamos misiones de reconocimiento. Estas misiones de reconocimiento tienen dos fines. Uno, poder detectar algún tipo de posibles pistas que podrían ser utilizadas por estas organizaciones al margen de la ley y también algún tipo de cultivo. Entonces, nosotros como institución realizamos estas misiones y por decirle, entre el año 2017 y el año 2021 hemos cumplido misiones de reconocimiento, 241 misiones, en donde hemos detectado pistas, plantaciones que parece que son medias clandestinas, lo cual se ha informado a las autoridades correspondientes para que realicen la intervención en su momento dado. Con este reconocimiento también nosotros vamos alimentando un catálogo de pistas que se encuentra en el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, el cual nos permite en algún momento dado tomar decisiones apropiadas al saber que algún tipo de aeronave, un tráfico no identificado está por aterrizar. Nosotros sacamos este catálogo de pistas y vemos, de acuerdo al área, qué pistas nomás tenemos e inmediatamente alertamos nosotros a las unidades de superficie para que realicen esta intervención inmediata. Se estima, General Espinel, que dentro de ese mapeo, ¿cuántas pistas clandestinas han sido detectadas? Nosotros a nivel de la costa hemos detectado 300 pistas y, como le digo, cada misión que nosotros cumplimos, encontramos posibles lugares donde podrían operar estas aeronaves. Con esta información aérea inicial, nosotros realizamos el análisis propio dentro con el personal de inteligencia de la Fuerza Aérea y posteriormente ellos se dirigen a los puntos de estos para poder evidenciar la dimensión de la pista tanto en largo como ancho
y sobre todo la contextura para saber si es que estarían en capacidad de realizar algún tipo de operación aérea en esos lugares que nosotros hemos detectado como Fuerza Aérea. Esas 300 pistas que usted menciona, señor general Espinel, son unas implantaciones de banano, por ejemplo, serán autorizadas, otras no. Exactamente, algunas son controladas por la Dirección General de Aviación Civil, pero cabe anotar también que cuando realizan estos vuelos ilícitos, no es que piden autorización, sino que vienen de una manera clandestina y aterrizan a la madrugada, donde normalmente ya en estas pistas o en estas áreas no se encuentra absolutamente nadie, y de una manera arbitraria utilizan estas instalaciones para realizar este tipo de actividades que están al margen de la ley. Esa pista que mencionaba en Jama, una pista ancha, ya no solo para avionetas, ha sido destruida. ¿En qué estado se encuentra una pista tan visible como enseñó la Policía Nacional, general Espinel? Nosotros lo que hacemos con este tipo de hallazgos es notificar a la policía para que ellos tomen las acciones correspondientes. En algunos casos nosotros cumplimos con bloqueos, etcétera, entre otras acciones para evitar que puedan ser utilizadas este tipo de pistas. Si nos puede explicar técnicamente usted como piloto general Espinel, ¿cuál es la tarea? Si el radar detecta, primero se hace el reconocimiento, luego se comunica con el piloto de esa aeronave no identificada, y luego viene la interdicción. ¿Cómo funciona esto? Recordemos que cuando se vuela abajo, a veces el radar no detecta. Incluso hay en el registro mundial, recuerdo este momento, cómo ingresó esa avioneta a la Plaza Roja en Moscú, en esa manera. Bueno, el trabajo no es nada fácil. A pesar de nosotros contar con los radares, estos dispositivos que permiten la detección de estas aeronaves, a veces dependemos de la meteorología, entre otros elementos. Y también estos pilotos que vienen en estas aeronaves tienen destrezas importantes que hacen y realizan vuelos a muy baja altura, en donde en ocasiones dificulta la detección por parte de los radares de la Fuerza Aérea. Sin embargo, le comento, cuando nosotros a través de este intercambio de información de inteligencia con otros países de la región, vemos que existe un tráfico aéreo no identificado, lo que hacemos es estar más alertas en cada una de nuestras estaciones de radar, y en el centro de mando y control, el comandante como tal del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa es el encargado de hacer el seguimiento y sobre todo estar liderando esta operación. Le comento que este año fue bastante importante para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En varios meses hemos tenido este tipo de misiones que las hemos cumplido de una manera muy satisfactoria. Por decirle, el 18 de febrero nosotros detectamos una aeronave que fue interdictada por nuestros aviones, la cual aterrizó en la parte norte de nuestro país, en la provincia de Esmeraldas, por el sector de Borbón. Inmediatamente nosotros dimos las coordenadas a las autoridades correspondientes sobre todas estas unidades de superficie. Lastimosamente, el acceso era un poco complicado. En ese caso había aterrizado en una palmicultora. Al verse que los aviones de la Fuerza Aérea se encontraban sobre ellos, lo que hicieron es abandonar la aeronave e incinerarla. Eso pasó el 18 de febrero. Asimismo, tuvimos otros eventos, por decirle el 2 de marzo, que aterrizó en la pista de Manglar Alto. Normalmente, este tipo de misiones que realizan estas organizaciones hacen que los aviones lleguen acá a nuestro país a partir de las 12 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, que se dan este tipo de operaciones, pero en la pista de Manglar Alto, para sorpresa nuestra, esta aeronave estuvo arribando y aterrizando aproximadamente a las 17 horas. En este caso, la policía y las unidades de Fuerzas Armadas llegaron de manera inmediata. Lastimosamente no se pudo detener a ninguna persona, pero se detuvo
la avioneta. Y el 27 de abril, para ponerlo en un caso de Ripley, inmediatamente luego de haber tenido este intercambio de información, nos dimos cuenta que una sola operación por parte de estas organizaciones arribaron a nuestro país 2 avionetas, las cuales fueron capturadas por el sector de Marcelino Maridueña. Y es más, en una de estas avionetas logramos nosotros detener como Fuerza Aérea a uno de los pilotos. Y para sorpresa, creo, de todo el país, no solo de la Fuerza Aérea ni de Fuerzas Armadas, a los 2 meses aproximadamente este piloto fue liberado por las autoridades. Y un evento diferente para que vean cómo por esta funciona justicia, este intercambio. por esta justicia que tiene el Ecuador. Sí, fue liberado y en realidad después de un trabajo tan arduo de diferentes instituciones, que haya sido liberado, como que el trabajo que realiza Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea como que no justifica. Y algo interesante también, Miguel, el día 6 de junio nosotros únicamente no tuvimos la detección de una aeronave que abandonaba nuestro espacio aéreo. Entonces nosotros hicimos el seguimiento de esta aeronave, de este tráfico aéreo no identificado, hasta que abandonó nuestro país, e inmediatamente notificamos a las diferentes agencias internacionales, y en buena hora esta avioneta, al momento que aterrizó en San Pedro Mezquital, en México, fue capturada con 385 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces es un trabajo que nosotros lo venimos desarrollando y haciendo de manera permanente, con el apoyo de diferentes instituciones en donde se sincronizan las diferentes capacidades para poder atrapar y tener una lucha de manera frontal contra este tipo de organizaciones. General Espinel, ¿cuál es el escenario en el supuesto no consentido de que no se hubiera podido instalar este radar, que se lo va a hacer en Montecristi, con el respaldo por desconocimiento o por contribución, uno no puede saber, inicial de algunos pobladores? Digo el escenario de no contar con este radar porque recuerdo, tuve la oportunidad en Manta de subirme a uno de los aviones americanos, el AWACS, en donde más de sobre los 35,000 pies de altura se divisaba con esos equipos modernos realmente lo que sucedía en tierra. ¿Cuál es el escenario si no tendríamos este radar en Montecristi? Al tener una puerta de ingreso libre, sin ningún tipo de control, primero vamos a tener una dificultad gigantesca como país y como sistema de defensa aérea para poder detectar estas aeronaves. Por otro lado, este tipo de organizaciones también sabrían que hay una libertad para ingresar y para salir vía aérea por este sector. Entonces se incrementaría mucho más los vuelos tratando de transportar estas sustancias que son ilícitas. Por ende, es una responsabilidad del país, de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, instalar para poder cerrar esta puerta y poder realizar el control efectivo del espacio aéreo como nos corresponde como Fuerza Aérea. General Espinel, muy bien en Manabí, en esa zona costera. ¿Qué pasa con el resto del país en cuanto a los controles? No quiero profundizar, no es su responsabilidad lo que ocurriera con los radares chinos en tierra, pero en la selva ecuatoriana, por ejemplo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se puede hacer un control aéreo en esa zona? Bueno, en realidad el problema que nosotros tenemos no es por la parte del oriente de nuestro país. Sabe que hay un artículo bastante interesante en donde una agencia encargada de realizar estadísticas en relación a este tema, que se llama Inside Crime Organization, en el año 2021, es decir, en este año, realiza un estudio. Y mire cuál era el título del estudio que realizaron. Ecuador, una superautopista de la cocaína para Estados Unidos y Europa. Y cuando realizan el gráfico, todo esto está direccionado
al transporte de este tipo de sustancias ilícitas desde la costa de nuestro país. Y por eso se han dado las incautaciones que nosotros hemos podido ver las semanas y los meses anteriores por vía marítima que han querido salir de nuestro país y también por vía aérea. Entonces, no está focalizado en la parte de nuestro oriente ecuatoriano, sino es por la parte del litoral donde están realizando este tipo de operaciones. Y por eso, como país, y siguiendo la disposición propia del señor presidente de la República, como Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, hemos tenido la disposición de fortalecer el sistema de defensa aérea en todo el litoral de nuestro país, viendo que el problema específico se está dando en el litoral ecuatoriano. Por cierto, general Espinel, eso se ha evidenciado con las estadísticas que entrega la policía cuando se ha encontrado especialmente en el litoral ecuatoriano, en la costa. Sin embargo, tanto la vulnerabilidad en la frontera norte o en la frontera sur, si el Ecuador no ha llegado a los niveles de producción de Perú y Colombia, simplemente entra hasta llegar a los puntos, entre comillas, de exportación de la droga por las fronteras norte y sur. Bueno, lastimosamente nosotros como país estamos entre los dos grandes productores de este tipo de sustancias a nivel mundial y aparentemente nosotros nos conformábamos hasta cierto punto en decir somos un país de paso. A más de ser un país de paso, en la actualidad nosotros somos también un país en donde una parte de esta droga se queda para el consumo nacional. Y aquí se está dando o están haciendo un problema social que lo estamos viviendo en la violencia en las calles, en donde existen una pelea entre las organizaciones por algún tipo de territorio. Y lo más triste es que nuestros jóvenes y nuestra gente también ya está cayendo en este tipo de consumos que están directamente ligados a la violencia. General Espinel, dentro de las misiones que tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ¿cómo está el desarrollo de las capacidades militares aeroespaciales? Sí, es la obligación de la Fuerza Aérea dentro de nuestra misión el poder realizar este tipo de desarrollos. Para eso contamos con el Centro de Investigación y Desarrollo que está siempre realizando iniciativas, diseñando iniciativas propias en el ámbito de aeroespacial para apoyar la misión de nuestra Fuerza Aérea. Y también contamos con la Dirección de Desarrollo Aeroespacial, en donde a través de estudios, de trabajos, de equipos especializados, nosotros seguimos también tratando de potencializar esta área tan importante como es el área espacial dentro de nuestro país. General Espinel, ¿cómo está el apoyo y el contingente de la FAE en lo que le corresponde al desarrollo nacional? Déjeme contarle una experiencia personal. Tuve la oportunidad de estudiar el posgrado de Seguridad y Desarrollo en el anterior IAEN, en el buen IAEN, y conocí, más que como periodista, como ser humano, como estudiante, conocí de una mejor manera al Ecuador, a ese Ecuador por dentro, a ese Ecuador escondido. Recuerdo que habían servicios extraordinarios que hacía la FAE, como Alas para la Salud. ¿Cómo está hoy contribuyendo para el desarrollo nacional en lo que le compete a la FAE? Bueno, nosotros históricamente hemos tenido algunos programas, Alas para la Alegría. Usted recordará que en la época de Navidad o en el Día del Niño, en las diferentes bases aéreas, nosotros llamábamos a las diferentes escuelas en donde los niños de bajos recursos, que a veces les era un poco complicado subirse a un avión, nosotros hacíamos realidades de sueño de querer volar. Entonces, hemos siempre estado cerca de la sociedad civil, de los niños, de los diferentes niveles, a fin de poder aportar con lo que la Fuerza Aérea puede hacer. Ese programa de manera limitada se lo está realizando en la actualidad también. Por otro lado, también hemos sido parte de un programa que ha sido muy beneficioso para las comunidades, sobre todo que
están un tanto alejadas, en donde el transporte por vía terrestre es complicado. Este programa es Alas para la Salud, en donde nosotros con nuestras aeronaves, helicópteros, aviones, hemos llegado a realizar misiones de evacuación aeromédica de personas que a veces, si no cumplíamos con el transporte vía aérea de dichas personas por algún tipo de intervención médica que se requería hacerla de manera inmediata, hubieran perdido la vida. Entonces siempre hemos estado tratando de apoyar a nuestra sociedad civil en el ámbito aéreo como nos corresponde. Por decirles otro de los hitos importantísimos que nosotros hemos tenido, asimismo en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta, nosotros tenemos la base aérea Eloy Alfaro, el ala de combate número 23, que en el año 2016 tuvimos a nivel del país y sobre todo focalizado en esta zona el terremoto que fue bastante crítico. Las primeras personas realizando los rescates en la ciudad de Manta fue el personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y luego nosotros también solicitamos activar el sistema de cooperación entre fuerzas aéreas del país, en donde diferentes aeronaves de carga y helicópteros estuvieron de manera inmediata presentes aquí en nuestro país para realizar el transporte de vituallas, medicinas, alimentos, realizar evacuaciones, etc. Entonces nosotros estamos siempre guiados por ese espíritu de apoyo a nuestra sociedad civil que en épocas críticas requieren que la Fuerza Aérea esté presente también. Entonces realizamos todo este tipo de programas que están directamente ligados a poder solucionar cualquier necesidad inmediata de nuestra gente. ¿Cómo están las capacidades de la FAE, General Espinel, precisamente para realizar esa tarea de contribución al desarrollo nacional? ¿Cómo está la logística? Por ejemplo, ¿cuántos Hércules C-130 están volando y otros aviones, otras naves pequeñas que tiene la Fuerza Aérea? Bueno, usted sabe que la aviación es una industria que requiere de muchísimos recursos para todo lo que significa la adquisición de partes y repuestos para las aeronaves, las inspecciones. Entonces, el presupuesto es limitado, como en todas las instituciones del Estado, pero la obligación nuestra es, con esos recursos limitados, optimizar la utilización de cada uno de los minutos de las horas de vuelo de nuestras aeronaves a fin de contribuir al desarrollo nacional. En este último tiempo, por decirle algo, desde la pandemia, como ustedes saben, hemos estado en la primera línea desde el primer día que se ha dado este tipo de evento que cambió a la humanidad. Entonces, como Fuerzas Armadas hemos estado en primera línea. Y por otro lado, ya en este proceso de vacunación también, nosotros hemos apoyado y estamos apoyando lógicamente en este plan Fénix, que trata de llegar a la mayor cantidad de lugares para poder cumplir con la vacunación. Entonces, la Fuerza Aérea, con los recursos que tenemos, sean helicópteros, sean aviones, realizamos este apoyo a la sociedad civil como nos corresponde y como es nuestro deber. Esta es una tarea importante la que usted ha tocado, General Espinel, el plan del gobierno. Si bien esto coordina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, parte de ello realizan las tres fuerzas, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la Fuerza Terrestre. En lo que les corresponde a ustedes, esa logística para llegar a sitios recónditos con esas brigadas para vacunar, ¿ha sido positivo, ha sido loable? Sí, lo hemos realizado en un trabajo coordinado directo con el Ministerio de Salud. Estamos cumpliendo con estos pedidos que nos realizan de poder transportar vía aérea las vacunas, y también hemos colaborado con el personal, no solo la Fuerza Aérea, sino Fuerzas Armadas y creo que varias instituciones del país, lo cual hace ver que sí podemos realizar en nuestro país proyectos en donde las diferentes instituciones nos ponemos de acuerdo como un solo equipo para alcanzar objetivos que son muy importantes para todo el Ecuador y para su gente.
General Giovanni Espinel, señor comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ha sido un gusto volver a hablar con usted, que usted ilustre a nuestros miles de oyentes y televidentes lo que sucede en el Ecuador y esa misión fundamental constitucional de la defensa de la soberanía e integridad territorial que hace la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Un gusto, General Giovanni Espinel, atender su intervención. Muchas gracias, Miguel. Para nosotros, para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, siempre será un honor poder estar en estos espacios en donde damos a conocer la realidad a la sociedad ecuatoriana y poderles decir que aquí nuestra Fuerza Aérea no es de los que vestimos el uniforme, sino de todos los ecuatorianos, y todos los días trabajamos con objetivos claros por engrandecer y hacer respetar nuestro espacio aéreo nacional. Un excelente día para usted y para todos los radioescuchas. Muchas gracias. El general Giovanni Espinel, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y este tema que preocupa al Ecuador, el control del narcotráfico, que el Estado ecuatoriano debe ejercer todo su poder para enfrentar a este mal que tanto daño hace a la sociedad ecuatoriana. 7:20 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos precisamente para analizar, tras el anuncio del gobierno de que enviará a la Asamblea para que se elimine la tabla de porte de drogas, con 3 invitados: el coronel Mario Pazmiño, el doctor Arturo Moscoso y la doctora Sibel Martínez. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares.